Buenas tardes para todos y todas. Bueno, una vez más, otro lunes, estamos aquí con todos los fuegos. Esta es la edición 322. Hoy es 10 de agosto de 2026. Bueno, como se darán cuenta, hoy estoy aquí aparentemente en soledad en el estudio, pero no lo es, porque además de que tenemos operando a Diana y ahí está también Nahuel, lo tenemos al compañero Daniel De Santis, que está transmitiendo en directo y nos va a estar comentando, ¿no?, las alternativas que van a ir sucediendo, directo desde la Facultad de Ciencias Sociales. No sé si nos está escuchando. ¿Nos escuchas, Daniel? Sí. Ahí va, ahí va. Yo estoy acá, pero no me dan entrada. Ah, a ver. Se supone que sí. Bueno, lo estamos viendo. ¿Vos nos escuchás? Yo los escucho a ustedes. Estás al aire, Daniel, ahí me están confirmando. Así que bueno, ahí veo que estás... A ver, no sé cómo está el tema del volumen. ¿Se escucha bien? Bueno. Sí, sí, perfecto. Bueno, ¿querés comentar un poco qué está sucediendo en estos momentos y por qué está tu presencia allá en la Facultad de Ciencias Sociales, ahí en Constitución? ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí, se escucha, se escucha. Javi? Se escucha. Javi. Sí, sí. Ah, bueno, entonces, bueno, acá estamos reconstruyendo el mural y un elemento de los liberticidas, asesinos de la libertad, taparon el mes pasado los muralistas. Claudio y Analía están reconstruyendo el mural y vamos a transmitir ahora el momento culminante donde van a ellos a, ¿cómo se llama? A realizar el stencil del Robbie. A realizar el stencil del Robbie. El Che ya lo hicimos. El Che ya está, se hizo hace unos minutos. Y ahora vamos con el Robbie. O van ellos con el Robbie. Nosotros acá transmitimos desde la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA con gran concurrencia de militancia que está acompañando la reconstrucción del mural. Muy bien. Se ve, ¿no? Se ve, a ver. Se está viendo, para quienes nos están viendo, quienes están viendo a través, sea YouTube o las otras redes, seguramente nos están pudiendo ver la actividad. Para quienes por ahí no están al tanto, hace un par de semanas reiteramos. Mirá, el abompla van a grabar ahora. Ahí va, bueno, en estos momentos lo estamos viendo. Los compañeros del colectivo Contramuro están reconstruyendo, están restituyendo un mural que oportunamente había sido pintado precisamente por los compañeros en homenaje a Santucho, al Che y a los distintos compañeros, ¿no?, que representan lo que fueron las luchas revolucionarias, ¿no?, de nuestra historia, y que había sido vandalizado hace un par de semanas. Bueno, comentarnos un poco las alternativas. ¿Me escuchás, Javier? Se escucha. Bueno, le vamos a preguntar, a ver, no, otro abompla vamos acá y después le vamos a hacer una pregunta acá a los muralistas. Las y los muralistas. Las es Analía y los es Claudio. Y yo que transmito. Bueno, chicos y chicas, sí, ¿qué están haciendo acá? Estamos reconstruyendo el mural que fue tapado por estos elementos absolutamente descompuestos, fascistas, que simplemente vienen a provocar. Y como clase tenemos mucha historia y somos muy cabeza dura, así que una alegría enorme, no solo, bueno, desde ya agradecer a Daniel que está transmitiendo acá en vivo, pero sino la concurrencia que vino a apoyar esta actividad. Y es re simple esto, al Che y al Robbie no se los borra. Ahí va. Analía, ¿qué querés agregar? Agregar eso, más que nada eso, que las paredes y como bien es la columna, las paredes y las calles y las paredes son nuestras. Entonces, ¿qué menos podemos hacer sino rehacer el mural? Y no van a poder tapar los murales, no van a poder con nosotros. Así que bueno, un poco esa es la... Muy bien, a ver quién de acá de la militancia reunida se acerca para que siga saliendo por la radio el mural. Y ahí se acerca una compañera que ha sido muy solidaria con la reconstrucción del mural
Tu nombre, compañera. Yo soy Lula del Ya Basta, de la Juventud Anticapitalista. Lula, sí, presentate sola y contá por qué estás acá. Yo soy Lula, soy militante del Ya Basta, de la Juventud Anticapitalista, que es el partido de Manuela Castañeira. Y estamos acá porque, bueno, somos estudiantes y militantes de la Facultad de Ciencias Sociales y venimos con el Ya Basta enfrentando varias situaciones donde militantes de extrema derecha, fanáticos de Milei, vienen y quieren amedrentar y atacar estudiantes. Hemos tenido el caso de un acosador incel, hemos tenido el caso de una patota de militantes de Milei y también, bueno, el caso de Marcos Patorello, que es este facho, que fue también a la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, a Exactas, y también acá sociales, a querer tapar murales que son hechos por estudiantes y también a cuestionar que haya militancia política en la universidad. Y me parece que es grave esto porque ellos representan justamente al gobierno que quiere destruir la universidad pública. Entonces es una cuestión sumamente antidemocrática que vengan acá y quieran amedrentar estudiantes y me parece muy importante decir no pasarán. También acá en las facultades sociales tenemos cientos de estudiantes detenidos, desaparecidos en la última dictadura, entonces hay una tradición democrática muy importante en la facultad. Con el Ya Basta realizamos un siluetazo acá sobre la calle Santiago del Estero, donde están los nombres de nuestros compañeros, y es importante mantener viva esa tradición y esa lucha. Así que, bueno, el día que vino Patorello acá, nosotros lo enfrentamos, lo echamos de la facultad, él se fue, subió un patrullero de manera cobarde. También vino un día que no había clases, que es importante decirlo porque estos personajes no cuentan con la legitimidad de venir acá cuando se está cursando, cuando hay cientos de estudiantes a hacer estas acciones. Vienen de manera cobarde cuando la facultad está vacía, porque sabe que lo que hacen no tiene legitimidad, no tiene apoyo entre los estudiantes, los docentes ni las comunidades sociales que defienden la universidad pública y que defienden la militancia política. Así que, bueno, me parece muy buena esta acción unitaria para... ¿Alguien más que quiera sumar? Presentate. Luciana. Luciano, el nombre de mi familia. Mi familia son todos Lucianos. Podés ser nieta mía. Yo soy Luciana del PTS y no, también sumar que obvio que de mínima en estos momentos el deber es defender nuestros espacios, defender nuestra facultad, nuestras tradiciones como de resistencia y de militancia y que en ese sentido de mínima lo que se puede hacer es restaurar nuestros murales, conservarlos, defenderlos cuando vengan a atacarlos, pero también me parece que algo que les dolería el doble también es, por ejemplo, que cuando se trate la siguiente sanción de la ley de desalojos, ya que cayó la ley de tierras, podríamos, yo creo que el desafío va a ser construir el doble de fuerza, organizar el doble de fuerza para que el gobierno le siga doliendo en un momento de gran debilidad de los libertarios, donde su propia base social deja de apoyarlos y ve con malos ojos un punto central de su programa de gobierno. El desafío de todos los que nos consideramos de izquierda y que queremos realmente desatar una rebelión contra esta política imperialista de ataque de la ultraderecha es apostar a la organización en común, a la coordinación. Acá en la facultad estamos en particular frente con un conflicto educativo que se cerró aparentemente a medias por arriba después de una traición de las autoridades que negociaron sueldos a la baja con el gobierno. Entonces también el desafío es que el movimiento estudiantil pueda volver a ser un agente dinamizador de la realidad social y que vuelva a las calles seguir defendiendo lo que pertenece. Muy bien, Luciana del PTS. Acá como docente no puedo dejar de preguntar acá a los presentes en qué universidad se recibió el Che Guevara. En la UBA se recibió el Che. A ver. Estos tipos son tan brutos, tan ignorantes, que por el solo hecho de haberse recibido y la trascendencia que tiene el Che Guevara merecería su mural. Obviamente nosotros lo reivindicamos como una figura revolucionaria, pero son tan brutos, tan bestias, que ni siquiera deben saber que egresó de la UBA. La Facultad de Medicina. La Facultad de Medicina. Bueno, acá se ha acercado un profesor de la Facultad de Ciencias Sociales, Pablo Bonavena, muy conocido por la militancia. Pablo, ¿qué nos podés decir a Todos los Fuegos? Bueno, además que suelo escuchar el programa, la verdad que es una acá importante alegría. Veo muchas caras de gente amiga, compartir esta reconstrucción. Acá, bueno, estamos poniéndole varios frenos a las iniciativas de Milei, del fascismo,
y esta es una de las tantas de esas barricadas contra esa ofensiva. Recién escuchaba acá que hablaban del Che Guevara y su relación con la UBA. Les comento que durante muchos años, allá está Flavián Nievas, que me acompañó en eso, acá tuvimos en esta facultad, en la carrera de Sociología, una cátedra con Celia Guevara, la hermana. Celia, sí. Con Celia tuvimos muchos años acá, así que el nombre Guevara, no solo por la adhesión, la admiración que genera, tiene mucho peso en la historia de la facultad, sino inclusive hasta tuvimos muchos años la presencia de Celia, ¿no? Que ha de alguna forma siempre hecho presente, ¿no? Ese perfil militante, de combate. Así que bueno, tenemos mucha historia que nos cruza. Mucha historia, y bueno, con el Che Guevara, con Mario Roberto Santucho, con la juventud argentina que está en la trinchera peleando ¿contra qué estamos peleando? A ver, compa, ¿contra quién? Contra el gobierno de Milei, que es ultracapitalista, contra la extrema derecha, y también para que haya una alternativa anticapitalista en este siglo XXI, ¿no? Para volver a plantear una perspectiva revolucionaria desde nuestro lado. Muy bien, ¿ves? La juventud, dicen que no, miren, la juventud está en la lucha. ¿Alguien más que se quiera sumar a decir algo, a adherir, a participar en el programa Todos los Fuegos por AM 1570 Radio Rebelde? ¿Quién tenemos acá? ¿Qué tal? Soy Nacho del Yabasta, militante acá de la Facultad de Sociales. Y bueno, me gustaría decir que a estos fachos no hay que dejarlos pasar. Y bueno, que por ninguna instancia se pueden quedar acá en la facultad, no tienen que militar. Y que como se están organizando, hay que organizarse contra ellos en cada ámbito de trabajo y también de estudio. Muy bien, muy bien. Analía y Claudio, ¿quieren agregar algo? No, profundamente agradecidos, demostrar una vez más la más amplia unidad de acción, puertas para adentro, podemos discutir 10.000 cosas, diferencias, matices, pero para afuera tenemos que ser un bloque contra el fascismo, y estos tipos tienen que empezar a entender y empezar a recibir el cariño del pueblo. O sea... Muy bien, no, sí, entendimos. Yo, la verdad, le voy a... En secreto, acabamos de contar un secreto. Cuando los otros días, creo que fue en filosofía, sí, aparecieron estos individuos y los estudiantes los corrieron, yo festejé, digo, se terminó el posmodernismo, vivan los estudiantes y las estudiantes de filosofía y letra que corrieron. Viva, sí. Viva, sí, claro. ¿Alguien más que quiera decir algo? Porque acá la gente de Luján, ¿qué va a decir la gente de Luján? Vamos. Estamos con el Papa, eso no. ¿Cómo? No, si sabemos que no están con el Papa. Santi. Ahí va. Hernán de la Universidad de Luján. Acá el profesor Hernán Ereñú reivindicando, digamos, a los camaradas setentistas que lucharon por la revolución y murieron por la revolución. En estos momentos donde hay que combatir el nacionalismo burgués, conservador y ultramontano, ¿no? En unos momentos donde incluso ese nacionalismo debe derivar hacia el campo popular y no hacia el campo de la burguesía. Así que seguimos apoyando estas luchas y reivindicando a los mártires de nuestra revolución, que a Bompla algún día vamos a triunfar. Muy bien. Hasta siempre. Hernán, muchas gracias, muchas gracias. Y como titulamos el editorial del programa, es las calles y las paredes son nuestras, pero no es solo una consigna, sino que es una realidad que tenemos que defender. Han sido nuestras hasta ahora y lo seguirán siendo hasta el triunfo de la revolución socialista por la cual luchamos todos los que estamos acá. ¡Viva la revolución! ¡Vamos! ¡Vamos! Y vivan los muralistas que nos traen estas alegrías. Bueno, Javier, sí, hemos transmitido desde acá, así que seguí con el programa desde los estudios. Bárbaro, muchísimas gracias, Daniel, y a todos los compañeros y compañeras que están ahí, que se expresaron y que pudieron participar en toda esta actividad.
que es muy valiosa, por supuesto. Bueno, Después nos vemos. Muy bien. Bueno, comentamos, por ahí para quienes se suman al programa o que por ahí no estaban entendiendo lo que estaba sucediendo, hace un par de semanas un mural que se hizo en su momento, si mal no recuerdo, a mediados del año pasado, por parte de los compañeros del colectivo Contramuros, un colectivo de artistas críticos, ¿no? Que habían hecho precisamente ahí en el patio de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, ahí en Constitución, un mural en homenaje tanto al Che como a los compañeros y compañeras de las organizaciones revolucionarias, ¿no? De que, digamos, tuvieron protagonismo en la década del 60 y del 70 en nuestro país. Bueno, ese mural, que, digamos, era un más que no solo noble, sino necesario homenaje a esta lucha, ¿no? Había sido vandalizado por un personaje, uno de estos que se denominan libertarios y que no son más que gente reaccionaria, con acciones fascistas, ¿no? Autoritarias, bueno, pero que vienen todo eso bajo el nombre de la libertad. Bueno, aquí fueron a sociales, quisieron hacer primero una actividad pública, ¿no? Para ir y vandalizar el mural, no pudieron en su momento porque después de anunciarlo, los compañeros y compañeras que estaban ahí precisamente se organizaron para resistir, para que no tenga lugar esta actividad, y estos tipos se tuvieron que ir. Quisieron hacer lo mismo la semana pasada también en la Facultad de Filosofía y Letras, donde también hay otros murales, pero bueno, ahí los compañeros y compañeras que estaban, esto lo comentamos, no solo que resistieron, sino que además lo hicieron irse corriendo a estos personajes, a estos miserables, que encima son tan valientes que se defendieron tirando gas pimienta y siendo rescatados, como siempre, por fuerzas policiales. Bueno, después, aprovechando bueno, en momentos en que no había clases en la Facultad de Ciencias Sociales, ahí sí se personaron, ahí les dio, ¿no? Les apareció el coraje, la valentía, sabiéndose que no había nadie para defender el mural. Bueno, lo vandalizaron, lo mancharon, lo intentaron tapar, como ya han hecho también en otros lugares, en otras facultades, ¿no? Vienen con esta idea de querer, a ver, si hay algo más autoritario que querer, digamos, desconocer el pasado, tapándolo, manchándolo, ¿no? Homenajes que son concretos, de figuras que son precisamente emergentes y referentes de la lucha popular en nuestro pueblo, como en este caso y como en otros, ¿no? Bueno, lo habían vandalizado, así que los compañeros tomaron debida nota, los compañeros del colectivo Contramuros, lo hemos mencionado, esto el lunes pasado. Bueno, y hoy hecha una convocatoria nuevamente, bueno, ahí ustedes habrán escuchado y habrán visto, quienes lo están pudiendo ver a través de YouTube y otras redes. Los compañeros y compañeras estuvieron ahí apoyando a los compañeros del colectivo Contramuro, que han logrado restaurar, revitalizar nuevamente este más que merecido mural, más que merecido homenaje que precisan nuestros compañeros y compañeras que lucharon por la revolución socialista y la liberación de la sociedad, ¿no? Argentina en aquellas décadas. Así que bueno, ahí estuvo nuestro compañero Daniel, precisamente participando de todo este evento. Bueno, y esperamos que no tenga que ser necesarias otras actividades como esta, sino que al contrario, precisamente que estos tipos vuelvan a esos armarios, a esos huecos de donde no tendrían que haber salido, ¿no? Esos tipos que tienen que ser precisamente ellos sí, ¿no? Olvidados por la historia, como precisamente los que frenan el cambio, los que frenan el progreso, los que ponen piedras en el camino contra la necesidad, ¿no? De la lucha por la liberación de nuestro pueblo, de nuestra patria, de nuestra gente. Así que bueno, ahí estamos una vez más apoyando y dedicándole esta actividad, ¿no? Que están haciendo los compañeros. Así que bueno, vamos a seguir con el programa. Creo que ya lo dijimos, pero si no lo reiteramos. Bueno, para todos quienes nos estén oyendo, escuchando, nos pueden mandar, nos pueden comentar o nos pueden estar viendo a través de, nos buscan, sea en YouTube, sea en X, sea, no recuerdo qué otra cosa, Instagram, bueno, no recuerdo, ¿TikTok también es? Sí, no me acuerdo. TikTok también, bueno, nos buscan como @RadioRebeldeOK, @RadioRebeldeOK, YouTube, no sé si lo dije, bueno, ahí por YouTube, de hecho directamente seguro están viendo imágenes además. Bueno, ahí estamos, vamos a seguir hasta las 20, como siempre programa. Bueno, obviamente el compañero Daniel no creo que esté llegando, vamos a ver si por ahí
se puede acercar quizás para el final del programa, pero bueno, seguramente bueno, los tiempos no le den. Así que bueno, seguimos, mencionamos que bueno, estamos aquí una vez más como todos los lunes. Habíamos hablado la semana pasada, entre otros temas, de que el pasado jueves iba a tener lugar, como tuvo precisamente. Vamos pasando entonces a los otros temas, por eso vamos retomando, ¿no? El pasado lunes habíamos hablado bastante sobre cómo venía la dinámica del gobierno, particularmente en lo que tiene que ver a el tema de las cuestiones legislativas, es decir, la sanción de leyes necesarias para sus objetivos. Bueno, los que ya sobradamente hemos explicado aquí, que por cierto no están claros por ello, porque precisamente, digamos, lo que hacen es seguir los dictados de otros intereses que no son precisamente los que probablemente sean por los que lo votó gran parte de nuestro pueblo. Ya sabemos que todo tipo, lo primero que hicieron es darse vuelta de todas esas supuestas cosas que vendieron, que iban a traer, ¿no? Como mejorías, ¿sí? Que iban a eliminar un montón de problemas económicos, sino lo que venimos viendo hasta ahora precisamente es lo opuesto. Lo que venimos viendo es, por un lado, hasta el día de hoy, claramente un montón de conflictos económicos generados por un gobierno que, por un lado, carece de un plan de gobierno específico, concreto de ellos, porque hasta ahora lo que vienen haciendo es simplemente tratar de cumplir los dictados de distintos sectores, grupos empresariales e incluso de gobiernos externos, ¿no? Que básicamente están exigiéndole esto, ¿no? Que es el reparto, la anexión, la toma, digamos, de pequeñas porciones lentamente de nuestro territorio, porque hay una perspectiva que está clara en todo esto, digamos. Hay la idea de esto, ¿no? De rifar al país. Vuelvo a decir, no hay un proyecto estratégico, porque no lo tuvieron nunca. Simplemente lo que hay es una supuesta matriz ideológica. Milei habla, ¿no?, de que ellos son libertarios, y en función de eso tenemos hoy un presidente que, por un lado, se desentiende absolutamente de lo que son, digamos, sus responsabilidades como jefe de Estado, ¿no? Es el representante del Poder Ejecutivo. El tipo se desentiende, además de que él mismo dice que no entiende de política, porque supuestamente él es un experto en crecimiento económico, con y sin dinero, recordemos, ¿no? Ese era un poco su pequeño latiguillo, entre otras barbaridades que solía decir por ahí. Y entonces lo que tenemos es una gestión de gobierno que está librada a la deriva, básicamente la que está definiendo las líneas de fondo en todo esto es su hermana, ¿no? Karina Milei, la secretaria de Presidencia, la que está encargada de todo esto, que, como él mismo se encargó de decir en estos días, que lo hemos visto hablando, para quienes tuvieron la triste y mala suerte, ¿no?, de escucharlo hablando, tanto en Perú como también estuvo por Ecuador, y bueno, ayer y hoy mismo estuvo hablando en Colombia, ¿no?, donde justo están asumiendo gobiernos reaccionarios, similares un poco a los preceptos que él mismo propone, pero bueno, cada uno con su particularidad local. Pero básicamente toda la región se está tiñendo, ¿no?, de políticas, de gobiernos y de gestiones que se supone que van por un lado reaccionario, neoliberal, con, bueno, obviamente atisbos fascistas, neofascistas, autoritarios, ¿no?, antidemocráticos, más allá de que todo esto se hace en nombre de la libertad. Bueno, este señor, Javier Milei, quien es nuestro actual presidente, así como se desentiende de, digamos, lo que se supone que es su responsabilidad, como estar al frente de la gestión de gobierno de nuestro país, por otro lado, está absolutamente convencido de que él está llevando adelante, está cumpliendo una suerte como de rol predestinado en ser el referente reaccionario, ¿no?, el referente de la derecha para la región. Y en ese sentido lo estamos viendo en estos días, que, bueno, anda viajando, como dijimos hace instantes, de un país para otro, todo esto pagado por nosotros, ¿no?, porque hasta ahora, de toda esa cantidad de viajes impresionantes que viene realizando desde que está al frente del país, nunca le vimos justificar, ¿no? Estos gastos los está haciendo el pueblo argentino, ¿no?, con sus impuestos. Lo estamos haciendo nosotros. Bueno, nosotros y nosotras. Pero bueno, este muchacho está absolutamente convencido
de que, bueno, él tiene esto, ¿no? Una suerte como de misión, de predestinación en ser el referente de la derecha regional y un poco, en parte lo es, pero no precisamente por sus capacidades o incluso por sus discursos, ¿no? Porque precisamente si hay algo que hace el tipo es todo el tiempo estar patinando, contradiciéndose y diciendo barbaridades, anacrónicas, por cierto, en muchos casos, sino que, bueno, ha sido evidentemente, y ahí es donde tenemos que ponernos a pensar cuál es el rol, ¿no?, que tienen en todo esto tanto los Estados Unidos como el Estado genocida de Israel, ¿no? El sionismo que tiene presente, ¿no? Despliega sus alas también en todo esto por la región. Y bueno, ciertos grupos empresariales que han visto en todo esto una oportunidad, no hace falta que digamos, esto ya lo sabemos, ¿no? Lo hemos mencionado ya en bastantes oportunidades en otros programas, pero bueno, ¿qué queda entonces? Lo que tenemos es a este muchacho porque, bueno, él desconoce, niega y todo el tiempo está, no sé si decir como que le están haciendo el diario de Irigoyen, porque evidentemente no lee fuentes, el tipo evidentemente no lee diarios, aunque sí vemos que le dedica, sabemos que entre 6 y 8 horas diarias, a veces más, a retuitear, ¿no? Y estar viendo redes, que esa es su fuente. Y según él, ahí viene todo maravilloso, ya hemos hablado y lo volvió a repetir. De hecho, el otro día, durante el acto de asunción de Keiko Fujimori, ¿no? La reaccionaria esta peruana, que ahora es la nueva presidenta de allá, finalmente, después de varios procesos electorales en los que nunca pudo ganar. Y lo escuchamos decir nuevamente la barbaridad de que gracias a su gestión y a sus logros, lo que venimos viendo es que él ya logró sacar a entre 13 y 14 millones de argentinos de la pobreza. Esto que es reiterativo, que pasa todo el tiempo, por otro lado nos da también la pauta de entender que precisamente no apela a fuentes reales, concretas, estadísticas o lo que se quiera, porque cuando uno ve los índices de inflación, los números que se están relevando permanentemente, no solo por consultoras, sino incluso a veces por organismos oficiales, ¿no? Organismos estatales o incluso provinciales, sobre el crecimiento de la pobreza, el crecimiento de la miseria, el crecimiento del desempleo, la precarización cada vez mayor de las condiciones de quienes todavía pueden trabajar, porque esto a su vez está creciendo cada vez más, ¿no? Digamos, los números relacionados a la cantidad de gente que ya está careciendo de una fuente de trabajo o directamente que están viviendo con subempleos, trabajo en negro, trabajo precarizado, 2 o 3 trabajos a la vez, bueno. Y así todo esto no alcanza, pero sin embargo hay la idea como de que esto va todo bien. Y en este sentido, bueno, ahí es donde estamos tratando un poco como de contextualizar, ¿no?, toda esta historia, porque la idea a verse es un poco esto, ¿no? ¿Qué pasó el pasado jueves? Yo en lo personal creo que bastante hay que ver si hacemos una comparación de lo que fue el cambio que representó los momentos posteriores al proceso electoral del año pasado, particularmente en octubre, donde, para bien o para mal, ya lo sabemos, hubo se presentó como un triunfo de los candidatos de La Libertad Avanza, ¿no? Los números fueron mayoritarios a nivel nacional, porque después de las distintas elecciones provinciales los resultados han sido otra cosa en general, pero digamos, eso que se presentó como un momento de triunfo del gobierno y que el propio Milei y sus allegados presentaron como una suerte como de refrendar, ¿no?, su gestión, como un gesto de aprobación, vamos a decirlo así para que se pueda entender, hacia su gestión, para ellos imprimió desde los momentos finales, ¿no?, del evento electoral hasta final del año y los primeros momentos de este año, varios posicionamientos diciendo que, bueno, este era como un momento donde la gestión de Javier Milei, particularmente lo relacionado a la cuestión legislativa, esto es el Parlamento, ¿no?, el Senado, la Cámara de Diputados, como ganaron volumen, ganaron peso por haber incorporado un montón de diputados y bastantes senadores de los que antes carecían, ¿no?,
este era el momento de una suerte de pase a la ofensiva, ¿no? O sea, así como el gobierno se sentía empoderado y refrendado, ¿no? Precisamente en su gestión, en la gestión del poder, bueno, lo que se proponía era, y esto lo había mencionado incluso Patricia Bullrich, recordemos a Patricia Bullrich, anterior ministra de Seguridad, devenida senadora, ¿no? Por la Ciudad de Buenos Aires, y puesta ahí como la jefa de la bancada senatorial, ¿no? De La Libertad Avanza para, digamos, bueno, controlar todo eso. Se suponía que iba a ser precisamente, ¿no? El mascarón de proa de la ofensiva para sacar leyes. Aparte, algo venimos hablando, ¿no? Sobre esto en relación a que, digamos, los gobernadores que viven negociando todo el tiempo el tema de que les larguen los distintos, tanto como subsidios como distintos aportes que le corresponden, ¿no? Sea coparticipación o sea otras cuestiones, y que el gobierno utiliza como una medida, digamos, para asfixiar a los gobiernos, para obligarlos, a los gobiernos provinciales, ¿no? Esta es la estrategia. Asfixiarlos para tratar de que los tipos le negocien, levantar la mano en algún evento de discusión y sanción de ley, a cambio de que, bueno, entonces yo después, vos me votás con tu gente, con tus senadores, con tus diputados, y yo después te largo ese dinero, lo que te tengamos que pasar, ¿no? De más está decir, y ya lo hemos mencionado también en otras oportunidades, que todo esto es absolutamente inconstitucional, absolutamente ilegal, porque está pasando por encima de un montón de andamiajes que responden a cómo debería estar funcionando el tema del reparto y el manejo de los dineros, pero recordemos que acá están todo el tiempo hablando y justificando, ¿no? El tema del déficit cero, y parte de todo eso también sirve para sostener esta dinámica, digamos, de apretar, asfixiar, estrangular a las distintas administraciones provinciales e incluso municipales. Dejando de lado, por supuesto, no vamos a entrar en detalle, de que de todas maneras, ¿no? Habría que sentarse a discutir también, ¿no? Qué pasa en cada provincia, y que en muchos casos también responde a otras internas. Me refiero a internas del peronismo, internas del PRO, internas de los radicales, internas de partidos provinciales. Bueno, encuentran todo esto, digamos, se da una suerte como de vinculación y de la necesidad de establecer vínculos para que funcione para todos. Menos, por supuesto, para lo que tiene que ver con las necesidades reales de nuestro pueblo, ¿no? Porque hasta ahora no hemos visto una sola ley que trate de promulgar, no sé, nueva forma de trabajo, nuevos procesos de bienestar social de algún tipo, sino que lo que hemos venido viendo hasta ahora fueron intentos de privatización, recortes de partidas presupuestarias en todas las carteras, aumento ostensible en todo lo que tiene que ver con estructura y equipamiento para las instancias coercitivas, me estoy refiriendo a la represión, y no hay mucho más, porque hasta acá, como dijimos al principio de esta columna, lo que tenemos es la ausencia absoluta de un programa de gobierno, de un proyecto, ¿no? De gobierno, de desarrollo de algún tipo. Hasta acá lo único que hay es simplemente ver cómo vamos zafando. Y todo se zafa, obviamente, además con endeudamiento externo, centralmente con lo que es el FMI, pero después con otras entidades también. Bueno, veníamos hasta ahí. Entonces, esta ofensiva, y lo hemos escuchado de la parte de la boca de la propia Patricia Bullrich, como de otros referentes, de lo que ellos llaman la mesa política, que se supone que intenta hacer una suerte de mini cocina donde más o menos ahí tratan de ponerse al día cuáles son las prioridades de gobierno para las próximas semanas y demás, particularmente con lo que es la labor legislativa. Todo eso que estaba en pañales, que se suponía que iba a ser muy difícil de frenar. Recordemos que uno de los principales creadores de un montón de políticas regresivas, ¿no?, a partir de proyectos de desregulación, es precisamente el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el impresentable esta suerte de cáncer, ¿no?, que venimos sufriendo hace bastante tiempo, de todos los gobiernos derechosos, ¿no?, reaccionarios que hemos tenido. Ya lo conocemos en su paso por la ciudad, también lo conocemos durante la gestión de Mauricio Macri, y ahora lo estamos volviendo a sufrir, ahora con la gestión de Javier Milei. De hecho, recordemos, ¿quién era Federico Sturzenegger? Era el casi probable
armador del plan económico en la supuesta posibilidad que hubiese ganado las elecciones Patricia Bullrich. Eso no se dio, pero como vemos, el gobierno liberal libertario Javier Milei hoy tiene amplia presencia de exfuncionarios y candidatos del PRO. Ahí está Santilli, bueno, la propia Patricia Bullrich, bueno, y así podemos seguir con varios más. Bien, entonces, esto da pauta también de por qué carecían, ¿no? No solo de un plan, sino también de la gente que le dé carne, ¿no? Digamos, a ese supuesto plan del cual se careció. O sea, que se han tenido que nutrir de lo que ellos supuestamente criticaban en su momento, ¿no? El que particularmente era el PRO. Bueno, hoy están llenos de eso. Bien, bueno, entonces, ¿qué pasó? A principios de año, cuando se suponía que estaban armando el calendario de las distintas intenciones con las que iba a avanzar, particularmente Federico Sturzenegger, con todos sus proyectos de ley, todo eso se vio frenado a partir de lo que fue todo el escándalo vinculado a Manuel Adorni. Y eso mantuvo al gobierno en una dinámica de básicamente congelamiento, porque tuvieron que estar todo el tiempo negociando, negando, justificando, un montón de cosas. Acá lo hemos seguido al tema bastante, con la idea de que Adorni fue pateando su presentación y su rectificación de su declaración jurada de bienes, que llegó hasta el día previo al inicio del Mundial, ¿no? Una barbaridad, y encima ni siquiera lo hizo bien. Terminó presentando cualquier barbaridad y al día de hoy está judicializado. En estos días aparentemente va a estar citado a declarar. Bueno, eso sigue por otro lado. Y el gobierno quemó mucho del mucho prestigio del cual todavía tenía encima y de la capacidad de negociación, ¿no? Porque mucha de la capacidad de negociación se fue quemando en la necesidad de tener que estar diciéndole todo el tiempo a gobernadores, a otros personajes, diputados, senadores, de que tenían que bancar a este impresentable estafador y supuestamente milagro del triunfo económico con las Bitcoin, ¿no? Como él supuestamente después comentó, que supuestamente se hizo millonario porque había encontrado un pendrive con un montón de dinero del cual se había olvidado. Bueno, no sé. Eso llevó a la dinámica de frenar todo y a eso sumémoslo el receso del invierno. Había quedado todo en veremos. Tras el final del Mundial y el reinicio las pasadas semanas de la actividad parlamentaria, aparentemente al gobierno manejaba la idea de que este era el momento de empezar a avanzar. La cuestión es, nosotros estamos a menos de un año de iniciar, ya lo hemos dicho en bastantes programas anteriores, ya estamos básicamente en la dinámica del proceso preelectoral, ¿no? Ya muchos espacios políticos están empezando a hacer el lanzamiento de sus futuros candidatos y el propio Javier Milei, que desde que había empezado él había dicho que no estaba en esto por la política, pero después sí, que no estaba en esto por la guita, pero bueno, evidentemente sí, sino para eso ya sabemos lo que está pasando, entre otras cosas, con la causa Libra, ¿no? Con estafas millonarias. Y por otro lado había dicho, yo me presento durante un solo periodo y después yo me voy, después chau, y ahora lo que está diciendo por todos lados precisamente está diciendo que se va a volver a presentar y que va a ser reelecto, lo está dando como un hecho. Bueno, listo, por ahora está en esa este muchacho. Pero el tema es que, bueno, la idea era que el pasado jueves iba a avanzar. Recordemos que ya había tenido una sanción, la primera sanción, esta ley de inviolabilidad de la propiedad privada, un mamarracho que hizo Federico Sturzenegger junto a abogados, patrimonialistas y demás de otras empresas. Bueno, ese proyecto había sido sancionado en diputados de un modo bastante discutible, pero se sancionó, se aprobó. Y ahora tenía que pasar por el Senado. Esto que se consideraba básicamente por los cambios con el ingreso de nuevos senadores afines y demás, la pérdida de mayoría del peronismo y demás, se suponía que no iba a ser demasiado complicado. Y sin embargo, ¿qué terminó pasando? Lo complicaron. Lo complicaron, la propia Libertad Avanza. Han pasado varias cosas. Lo primero es saber, por un lado, que, bueno, finalmente eso se terminó aprobando. Ahora, la cuestión es, del proyecto inicial, que contemplaba un montón de aspectos regresivos y que en muchos casos fueron presentados básicamente como
darle carta suelta, ¿no? Carta libre para que se rife y se venda el territorio argentino a quien sea, como sea, sin mayor control, sin poner, digamos, porcentajes, sin poner nada, ningún tipo de regulación, porque según Sturzenegger y compañía, eso iba a generar una cadena de inversión y de ganas, ¿no? De que aparezca un montón de muchachos con ganas de invertir en nuestro país. Pero obviamente sabemos que no vienen a intervenir en nuestro país, vienen a apropiarse del territorio para después explotarlo y llevarse las posibles ganancias de lo que fuere, ¿no? Minerales, paisajes, turismo, lo que fuera. Bueno, entonces, el proyecto inicial de la ley tuvieron que ir negociando hasta el momento de que lo último que se terminó aprobando, digamos, tengamos presente esto, lo que se terminó aprobando el jueves pasado, básicamente es descontados un montón de capítulos del proyecto inicial. Lo que se terminó aprobando básicamente es, por un lado, una ley de desalojo, básicamente. Es decir, algo que, por otro lado, ya existía legislación, pero que habla de que, por ejemplo, una persona se atrasa más de 10 días en el pago del alquiler, el dueño del departamento o de la propiedad tiene derecho a exigirle el desalojo si no repone de inmediato el pago. Bueno, y bueno, es que si bien esto sigue siendo algo bastante patético, regresivo, abusivo y todo lo que queremos decir, pero la cuestión es que de un proyecto original que contemplaba un montón de otros aspectos, como por ejemplo el tema de los incendios. Recordemos que había un capítulo completo dedicado a ir en contra de las leyes que actualmente rigen y existen sobre la protección de los territorios que por ahí sufrieron fuego, para que después no se los utilicen y se los venda, sino que busquen ser restituidos, vuelto a poblar, digamos, ¿no? de su fauna y de sus arboledas originales y demás. Pero bueno, estos tipos querían avanzar sobre eso. También el tema de, bueno, obviamente el control de los fuegos y un montón de otros aspectos, como esto que dijimos recién, ¿no? El tema de poner porcentajes, ¿no? A la venta de tierras locales a quien sea. Bueno, todo eso quedó en el olvido. Es decir, que de un proyecto original que contemplaba además otros aspectos, lo que terminó quedando básicamente es una ley de desalojo. Así de absurdo, que de alcance nacional a todo esto, ¿no? O sea, le dejaron un esqueleto impresentable de ley, digamos, de algo que se suponía que iba a ser una gran embestida, terminó quedando una suerte de ridículo, que a todo esto hay que ver si de alguna manera esto tendría aplicación, porque, digamos, las provincias, los municipios, todos tienen sus leyes referidas a cuestiones vinculadas a los términos para el desalojo, el atraso de pago de alquileres y demás. Como mucho esto podría tener algún interés, quizás, para la ciudad de Buenos Aires, donde obviamente pesan otros elementos, ¿no? Pero digamos, en todo caso esto hubiese sido un proyecto para discutirse en la legislatura porteña, si se quiere, o algún otro lugar donde esto fuese un problema. No hace falta haber hecho esto a nivel nacional. O sea, si bien la ley pasó, pero pasó recortada y pasó no solo impracticable, sino que además irrelevante. A todo esto, como se modificó y se recortaron todos los capítulos, el grueso de capítulos, esta ley ahora tiene que volver a la Cámara de Diputados. Antes la Cámara de Diputados tiene que pasar por las comisiones relativas, particularmente la de legislación, si yo mal no recuerdo, para que se emita un dictamen, porque bueno, así es el procesamiento de las leyes, ¿no? Una vez que se modifica una ley, tal cual había salido original, tiene que volver a una comisión para tratarse, para reformularse, y de ahí tiene que volver a la Cámara de Origen, que en este caso había sido la de Diputados, y volver a tratarse, con la chance de que o no se apruebe o se vuelva a modificar, o directamente que se dé de baja. O sea que ni siquiera tenemos hoy esta ley la posibilidad de ser promulgada. Bien, hasta ahí tenemos los hechos concretos. Ahora vamos al impacto de todo lo demás. Esto generó un montón de problemas a la interna de la Libertad Avanza, porque se suponía que esta ofensiva que querían hacer los tipos era el preludio a un montón de otros proyectos. Recordamos los grandes proyectos que tiene Sturzenegger en mente.
desregulación de los martilleros públicos, disolución del Instituto de la Carne y el Vino, desregular la venta de medicamentos, con la idea de que se pueda vender cualquier medicamento, incluso hasta en una verdulería, por ejemplo. Derogar la ley del libro, que ya se llevó a un sector, como el caso del editorial, que está en una grave crisis, particularmente, y con esto sería básicamente reventarlos. Y bueno, y otras, no vienen al caso, pero, digamos, un festival de leyes con las que supuestamente a Sturzenegger se le ocurre que eso va a favorecer, entre comillas, el funcionamiento del mercado, la libertad del mercado, porque según él con todo esto se solucionan así las cosas, sin haber hecho siquiera un solo estudio de impacto real sobre estas cuestiones, sin que tampoco medie algún tipo de diálogo con las cámaras o los sindicatos o los organismos que regulan estas distintas actividades. Una muestra de todo esto tuvo lugar la semana pasada, donde el amigo Sturzenegger alegremente se juntó con Javier Milei y sacaron un decreto con el que dieron de baja el reglamento de los puertos argentinos, donde está el tema de los prácticos. Los prácticos, tengamos presente, para quienes no conocen el tema, es para que los barcos, particularmente los de gran calado, puedan circular por los ríos argentinos, tiene que haber técnicos, los prácticos, que son los que conocen cuáles son las rutas particulares para que los barcos no choquen, no encallen, circulen sin dificultades, ¿no? Para todo esto estamos hablando de los prácticos, son personal que se preparan, están formados en la Armada, en parte de su formación, y son quienes intervienen y son contratados por las distintas empresas para organizar el viaje. No sé, viene el buque petrolero X que necesita acceder hasta tal lugar, bueno, ese buque necesita al práctico que suba, que le arme un plan de viaje y, bueno, obviamente eso después se factura, algo que pasa en todo el mundo, ¿no? No estamos hablando de una rareza. A Sturzenegger se le ocurrió que tener prácticos que tienen que ser contratados en los viajes era una dificultad que generaba un conflicto económico porque le cobraban por sus servicios a empresas navieras de distinto tipo, ¿no? Bueno, entonces ellos lo que hicieron básicamente es desregular y que cualquiera pueda llevar adelante esta tarea de práctico, lo que fuere, y que no haya ningún tipo de supervisión y demás. Bueno, esto, ¿qué generó? Los prácticos no tienen un sindicato, ¿sí? Es básicamente como si fuese una entidad gremial lo que tienen ellos. Y entonces lo que hicieron es, una vez que salió este decreto hace 2 semanas, directamente dejaron de prestar funciones, porque consideraban que están avanzando sin haber sido consultados y sin siquiera armarles un plan alternativo, lo que sea, simplemente porque fue una decisión unidireccional de Javier Milei a instancias de Sturzenegger, quitaron su actividad. Eso llevó a que básicamente se paró toda la actividad naviera en todo el territorio argentino, porque no podía ni entrar ni salir un barco, porque no había un práctico que pudiese llevar adelante estas actividades. Y uno diría, bueno, pero y si contrataban a otra gente que locamente aparece por ahí, por ejemplo, personal de prefectura o incluso de la Armada, y lo que hicieron precisamente todos estos sectores es decir, mirá, los barcos cuando salen, si no tienen un práctico, el seguro que tienen ellos, todo barco, como cualquier cosa que viaja con una mercancía, tiene un seguro. Pero el seguro obliga a que estos viajes que se hagan tienen que contar con la presencia de un práctico. Porque si no, ¿quién les asegura que después ese barco no encalle, no choque, no se vuelque, lo que fuere, ¿no? Y la prefectura y la Armada, a su vez, están en conflicto entre las dos fuerzas. Sabemos, una es una fuerza de seguridad, la otra es una fuerza armada, ¿no? Están en conflicto porque, por otro lado, al amigazo Sturzenegger hace unos meses se le ocurrió que tanto a la Armada como a la prefectura le parecía, como quien dice, al pedo que existen, y él sugirió que había que disolver y armar una sola fuerza que contemple las dos cosas. Esto es una de las tantas manías, locura que tiene Sturzenegger, pero eso llevó a que en estos mismos momentos haya un conflicto de intereses entre prefectura y la Armada por quién
y qué papel, qué rol tendrían en esa supuesta fusión. Volvemos a decir, son todas estas las fantasías de Sturzenegger. Bueno, conclusión. El gobierno ahora no le quedó una ley que no le sirve para nada, quemó un montón de su supuesto capacidad de poder, de fuego, ¿no? De negociación, porque quedó Patricia Bullrich totalmente, en un rol de incapacidad. Por otro lado, los gobernadores terminaron imponiendo su voluntad, o sea, todos ordenaron no votar esa ley porque no les negociaron nada concreto. Y por otro lado, hay sectores del peronismo, que es una de las oposiciones, que con poquito han visto que lograron impactar y erosionar. Bien, ¿qué va a pasar de ahora en más? No quiero dejar pasar el hecho de que a todo esto hubo una movilización masiva a pesar de un temporal de lluvia que hubo acá en Buenos Aires, una movilización masiva con características claramente pacíficas, ¿sí? Y que de la nada el operativo policial que se había montado, como si fuese que, no sé, íbamos a tener una invasión de otro país, de la nada empezó una represión que se llevó a varios heridos, a detenidos y demás, porque sí, y obviamente provocado, como pasa siempre, porque no empezó, digamos, del lado popular, digamos, la conflictividad, sino por el simple hecho de querer desplegar y mostrar la capacidad de fuego, diríamos nosotros, del aparato represivo. Bueno, en estos mismos momentos se está hablando de llamar a interpelación a la ministra Alejandra Monteoliva, porque precisamente uno de los comisarios a cargo estaba de civil y empezó a disparar directamente sobre la población que estaba ahí, quienes estaban manifestando, porque sí. Bueno, varias barbaridades. Va a ser muy difícil pensar que esto pueda seguir en estos términos. De hecho, el gran proyecto de La Libertad Avanza, vamos cerrando toda esta situación porque ahora hay que hablar sobre el tema de Cuba, va a ser muy difícil que de acá a fin de año logren sancionar el proyecto de máxima, que es la disolución de la ley PASO, porque un proyecto del gobierno es precisamente desactivar la ley de las PASO, porque eso podría garantizar un proyecto de unidad, digamos, del peronismo y hacer un candidato viable. Bueno, apuntan a disolver eso. Han dado de baja en principio de la agenda todos los proyectos Sturzenegger y dicen las malas lenguas que el propio Milei lo puteó y lo mandó a conocer, ¿no?, a sus parientes, al amigo Sturzenegger. Dos guardaron aparentemente, Sturzenegger ahora queda frisado, Patricia Bullrich aparentemente también quedó frisada en toda esta situación. Y el proyecto de las PASO, veremos cómo lo van a poder tratar de llevar adelante, porque este era el proyecto de máxima, y esto con el que era como el mascarón de prueba, con el que querían avanzar en toda esta situación, quedó claramente desinflado, pinchado, desacreditado y sin capacidad de negociación de aquí en más. Bueno, no vamos a seguir viendo cómo continúa toda esta situación. Vamos a escuchar ahora a los compañeros de Voces por Cuba, que como siempre nos traen la actualidad del conflicto, porque tristemente los compañeros y compañeras en Cuba están viviendo en conflicto desde hace bastante, particularmente con la gestión de Donald Trump, que cada vez los presiona más, cada vez les ofrecen menos posibilidades. Bueno, lo escuchamos a los compañeros y compañeras de Voces por Cuba que nos van a clarificar sobre este tema. Hola audiencia, amigas y amigos, habla Alberto Más, secretario del Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba, compartiendo nuevamente con ustedes este espacio semanal de análisis y resistencia latinoamericanista y antiimperialista que llamamos Voces por Cuba. Agosto es un mes muy especial para Cuba y para el mundo. Se cumplirán 100 años del nacimiento de Fidel Castro, indiscutiblemente la figura y la política del siglo XX y del siglo XXI. Dentro de las actividades previstas en los homenajes, acaba de finalizar en La Habana el 24 Encuentro Internacional de Partidos Comunistas y Obreros, que reafirmó la solidaridad y el apoyo a Cuba de los más de 100 partidos comunistas y obreros del mundo que conforman esa plataforma, y constituyó una oportunidad para expresar una vez más la condena ante la escala agresiva del gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo cubano y denunciar el recrudecimiento sin precedentes del genocida bloqueo económico, comercial, financiero y el cerco energético impuesto por el imperialismo yanqui por medio de las órdenes ejecutivas del 29 de enero y el 1 de mayo pasado.
El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, destacó que el neofascismo encuentra resistencia por parte de los partidos comunistas, obreros, organizaciones juveniles, campesinas y de mujeres, todos agrupados en el llamado Sur Global. Rodríguez consideró absurdo que la Casa Blanca considere a Cuba una amenaza, siendo ellos una potencia militar y económica caracterizada por practicar el genocidio, el saqueo de los recursos naturales, la guerra cognitiva, el secuestro y la ocupación. Finalmente, desde el encuentro llamaron a la unión de todos los bloques progresistas del mundo para evitar que las fuerzas hegemónicas aniquilen a la humanidad. También se desarrolló la cuarta Asamblea Continental de Alba Movimientos, que por primera vez se celebró en La Habana, con la participación de delegados de 27 países y más de 400 organizaciones populares, que acudieron a la isla en este contexto marcado por el incremento de las presiones de la administración Trump hacia los gobiernos latinoamericanos y caribeños, demostrando una vez más que los pueblos están con Cuba, generando un espacio de análisis sobre la geopolítica actual y con gran énfasis en el ascenso de la extrema derecha y el avance de las fuerzas neofascistas y la ofensiva imperialista contra gobiernos de izquierda. Se espera que este encuentro siente las bases para acciones conjuntas frente a agresiones que vulneran el derecho internacional, reafirmando la vocación de unidad y resistencia de los movimientos sociales y populares del continente. El cubano Abel Prieto, presidente de la Casa de las Américas, subrayó la necesidad de una lucha cultural frente a narrativas que buscan desacreditar al socialismo, y el tema medios de comunicación tuvo un lugar importante en el análisis de las acciones, ya que el trabajo comunicacional debe servir no solo para informar, sino también para organizar, motivar la militancia y construir un mundo más equitativo, afirmó la periodista Alina Duarte. Esperemos que estos encuentros permitan una mayor articulación y se lleven a la práctica los resultados para recuperar los espacios que viene ganando la ultraderecha en el continente y que sirva también para blindar a Cuba e impedir una agresión mayor que sigue latente por parte de los Estados Unidos. La situación que vive Cuba con este cerco petrolero, que ya lleva 8 meses en lo que solo ingresó un solo buque, generando la mayor crisis energética económica de la isla, peor de lo que fue el período especial cuando se desvaneció la URSS. Sigue teniendo repercusiones en las Naciones Unidas esto, y de las declaraciones recientes de apoyo a Cuba, que muchas veces quedan en la retórica del voto, esta vez avanzan en hechos concretos. La Organización de las Naciones Unidas confirmó que se mantienen contactos con varios países interesados en brindar asistencia a Cuba ante la grave escasez de combustible que atraviesa la isla. Esperamos que esto se concrete con urgencia. Y un tema que atañe a la Argentina en su relación con Cuba, comenzó la distribución de los 45 kits de equipos fotovoltaicos donados por el Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba, tras una campaña que involucró a más de un centenar de organizaciones de todo el país. El domingo pasado, con el acompañamiento del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, el ICAP, integrantes del MAS Cuba que participarán del coloquio por los 100 años del comandante Fidel Castro, se efectuó la entrega de 6 kits, la mayoría en la localidad de Caimito, en la provincia de Artemisa. De los kits restantes, 4 serán entregados en los próximos días en La Habana y otros 35 ya van rumbo al oriente del país. La coordinación con el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y la acción del Ministerio de Energía y Minas garantiza que la ayuda llegue a los casos que más los necesitan. Una mirada siempre puesta en el pueblo. En este caso, los 45 kits serán entregados a familias que cuentan
con niños electrodependientes, solucionándoles así un gran problema al quedar garantizado el fluido eléctrico todo el día con estos kits, dejando de sufrir los apagones. Esto puede ser considerado como un pequeño gesto ante las tremendas necesidades actuales de la isla, pero para estas 45 familias y esos niños, esto es un gran gesto de amor que les está salvando la vida. Cruel en el cartel, la propaganda manda cruel en el cartel y en el fetiche de un afiche de papel se rifa la ilusión, se vende el corazón y apareces tú vendiendo el último jirón de juventud, cargando otra vez la cruz. Cruel, en el cartel te ríes, corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche de cancel, su piel de ojera, ya moja el aire su pincel y hace con él. Bueno, como ya todos los oyentes y las oyentes saben, cuando escuchamos notas de tango es porque evidentemente está llegando nuestro compañero Horacio Robelli. Horacio, buenas tardes, ¿qué tal estás? Bueno, muchísimas gracias por la comunicación, ese hermoso tango de Homero y Virgilio Espósito, un grande de verdad. Aparte, la metáfora que utiliza, su piel de ojera, es terrible, es terrible. Y la ojera es el cansancio, la vuelta a la vida, es terrible. Y entonces eso es el final, llega muerto, cansado. Y así estamos muertos y cansados este gobierno. También está muerto y cansado, hace errores tras errores. No solamente porque pierde una batalla importantísima, como fue la de tratar de vender nuestra patria, vender el territorio vilmente, sino porque se le entran a demostrar los chanchullos que hacen. Se creen impune y han hecho errores garrafales, errores que significan malversación de fondos. Voy a empezar con el menor, pero que donde dejaron, es el menor por los montos, pero donde dejaron las huellas dactilares. Los muchachos no tuvieron mejor idea. Vos cuando pagás el combustible, pagás el colectivo también, porque el colectivo tiene que comprar el gasoil. Sí. Cualquiera que compre combustible, directa o indirectamente, paga por el consumo del combustible un impuesto, que es el impuesto a los combustibles. Claro. Tiene 3 destinos específicos. Uno es a vialidad, otro es a vivienda, que tampoco hacen, y otro es a la FEDE y a la electricidad. Tiene 3 destinos. Es un impuesto con asignación específica por ley. ¿Qué hace este sátrapa de Caputo? Ellos hacen una campaña, porque vialidad había un grupo muy importante de trabajadores de vialidad que se oponía a la política del gobierno, sí, y disolvió la dirección de vialidad. Después no pudo disolverla, pero la ninguneó. ¿Por qué la ninguneó? Porque creó un fondo fiduciario que se llama SIS-Vial, S-I-S Vial. SIS-Vial es un fondo fiduciario que cumple las mismas funciones que cumple la dirección de vialidad, lo manejan ellos. Resulta que la recaudación en los años 2024, 2025 y hasta el 30 de junio del 2026 es equivalente a 1.000 millones de dólares. O sea que están duplicando una función y a su vez con el dinero están haciendo... Lo que hacen siempre. Claro. Lo que hacen siempre. Sí, tenés razón, duplican la función, pero pasa que a los verdaderos trabajadores... Claro, eso no la ven. No le den participación. Lo ningunean, lo dejan afuera. Es lo que hacen en todos lados. Lo mismo hacen con el INTI, con el INTA, con el CONICET. Te van desplazando y vos no te dan tareas, no te dan funciones. Esto es lo que hacen. Pero acá el caso de corrupción es que metió los dedos, dejó las huellas dactilares. Se va a ir y después no va a venir más al país. Pero te quiero decir que... Bueno, sabemos que Caputo tiene varias casas en Estados Unidos, ¿no? Entre otros lados, exacto, supongo. Exacto, sí, pero tiene una mansión en la afuera de Nueva York, de verdad. Pero y él aparte, él se va a volver a vivir a Estados Unidos. Mirá,
vine acá a cumplir esta triste misión de expoliar al país. Este CIS vial recaudó, es más de 1.000 millones de dólares, porque el acumulado en pesos es 1.500.000 millones de pesos. Es más de 1.000 millones de dólares porque lo empezó haciendo cuando el dólar salía 860 pesos. 2024, 2025 hasta junio del 2026. Más de 1.000 millones de dólares. Resulta que gastó a lo sumo 300.000 dólares. A lo sumo. 700.000, o sea, lo que son 700.000, si dije bien, porque son 1.000 millones de dólares, 700.000 millones, son 1.000 millones de dólares, son, ¿cómo me traigo acá? Son 1.000 millones de dólares. Se entiende. O sea, utiliza 2/3 partes. En pesos, 1 millón de pesos, se lo quedó Caputo para timbiarlo. ¿Por qué? ¿Dónde lo timbia? Él financia la actividad económica que realiza, la política económica que realiza, con estos pesos, los coloca en bancos, no sabemos nunca qué tasa de interés, no sabemos qué comisiones cobran, en qué banco los coloca. Ni a nombre de quién, que uno ¿no? es el Banco Nación. A nombre de la Secretaría de Hacienda, no, si no sería ya ladrón. Nombre de la Secretaría de Hacienda, pero él muerde con la comisión, y muerde con el interés. El interés acuerda a él, o sea, el capital va a aparecer, pero con la tasa de interés que pagan, te das cuenta que él ha hecho una buena diferencia, porque ponerle que te cobra una tasa del 60% anual, él como se quede con el 6% sobre 1 millón de pesos, son 60.000 millones de pesos. 60.000 quisiera. Millones de pesos. Claro, por eso, para darte un detalle nada más. O sea, lo que estamos diciendo es, estos son ladrones, y no de guante blanco, porque acá ha dejado la huella de tirar. Sí. Es una nota que hizo un gran periodista, es un muy buen periodista, trabaja en La Nación, pero es un excelente periodista que se llama Hugo Alconada Amón. Sí. El domingo pasado, ayer, en La Nación, hace esta denuncia. Por supuesto, enseguida se hace la denuncia penal correspondiente. Entonces acá tenés que le han sacado, hay accidentes viales cada vez más. En mi provincia, la ruta 38, que es la ruta que está al pie de la Conquija, es un cráter lunar. Te digo porque la hice. Tenés que andar esquivando pozos, una ruta que vos tenés que andar a cierta velocidad, y te tenés que andar esquivando pozos, y supongo más al sur, porque más de bien yo la hice desde Monteros hasta San Miguel. Sí. Pero supongo que más al sur, hacia al revés, Alberdi, La Cocha, Rumipunco, está peor, porque ahí hay más camiones cañeros. Claro, bueno, el peso de eso va haciendo pelota al pavimento, pero si no se actualiza, si eso no se controla, no se repavimenta, bueno, son cráteres. Y la plata está, lo que pasa es que la plata se la queda y Caputo con esa plata timbea. ¿Cómo la timbea? Porque después voy a contar la segunda parte de esta historia, pero ¿cómo timbea? Caputo tiene una manera muy fácil de manejar el sistema financiero. Él cuando ve que hay mucha liquidez la absorbe, coloca títulos, hace licitaciones 2 veces al mes, y cuando ve que hay mucha liquidez en el sistema para que no se vaya inflación, va y coloca títulos, se absorbe la liquidez y además financia la deuda en pesos. Por eso que creció tanto la deuda en pesos. La deuda total de la Administración Nacional son 480.000 millones de dólares, pero en pesos la contabiliza en dólares la Secretaría de Finanzas de la Nación. Sí. Son 480.000 millones de dólares, pero la mitad está en pesos y la mitad está en dólares. De la mitad que está en pesos, él tiene letras capitalizables, o sea, cuando no puede pagar los intereses de la deuda, porque si vos tenés una deuda de 480.000 millones de dólares, pongamos una tasa promedio del 8.9 en dólares, son 40.000 millones de dólares que tenés que pagar por año. 40.000, una deuda pública argentina de 480.000 millones de dólares, el Fondo Monetario Internacional nos pone una tasa del 7,7, pero la gran mayoría, los ripos se colocaron al 8,6%. Entonces, vamos a poner un promedio de 8%, son 40.000 millones de dólares de interés por año. ¿Cuánto es el superávit comercial de este año que estima el gobierno? 22.500 millones de dólares. Va a ser un ajuste fiscal porque los dólares pertenecen a los exportadores. Se lo tiene que comprar el Estado. El Estado va a imputar el ajuste fiscal, como está haciendo todos los años, de a razón de 20.000 millones de dólares por año. Sí. Redujo el gasto público para tener un excedente de razón de 20.000 millones de dólares por año. Una reducción brutal del gasto público, paró las obras públicas,
le licuó la jubilación a los jubilados y pensionados porque la ajusta el haber por el mentiroso índice de precio al consumidor, cuando la inflación es 3, 4, 5 veces más. Bueno, todo este desastre que hace en contra de la población es para juntar la plata y solamente puede pagar la mitad de los intereses. La otra mitad de los intereses se lo financia con los bancos locales acá. Por eso las LECAP y las NOCAP suman a junio, porque son los últimos datos que tenemos, 84.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué hace Caputo? Cuando le falta plata, utiliza esta plata que es para la obra pública, para pagar intereses a los bancos, para colocarle CAP. ¿Comprendés lo que hace? Y no solamente en el Banco Nación, lo hace en los bancos comerciales, porque tienen que con la complicidad de los bancos locales. Todos los grandes bancos locales, Macro, Santander, Bilbao Vizcaya, Galicia, Crecop, Superville, City, Patagonia, todos los bancos locales grandes, todos tienen colocaciones a plazo fijo o colocaron CAP, letras capitalizables del Tesoro de la Nación. Entonces se utiliza la plata, y esto es malversación de fondos públicos, la plata que tenía que utilizar para mantener el pavimento de las rutas, las utiliza para financiar... Claro, a los amigotes. Para financiar el gasto público, para financiar el déficit fiscal. Financia el déficit fiscal con plata que es para obra pública. Está doblemente prohibido. Uno que hay no está cumpliendo con la ley de combustible que asigna específicamente partidas para vialidad, para vivienda. Claro, partidas son específicas, no puede cambiar. Él no es Dios, no es el dueño de todo, no puede cambiar la partida que está por ley. Primero. Y segundo, que hay una ley de presupuesto, la 2456, que te dice que vos no podés pasar partida de gasto de capital para gasto corriente. Y él saca de la obra pública, tiene doble culpa, de esta no se libra. Por supuesto, la corrupta justicia, ¿quién lo fiscaliza a él? La Auditoría General de la Nación, que está un tal Olmos, que es un gordo sátrapa que era ladero de Alberto Fernández, era vicejefe del ministro de Alberto Fernández, segundo de Massa. Y ahora está acá. Olmos, un gordo, y está ahí como presidente de la auditoría. Haciendo la vista gorda, obviamente. Claro, por supuesto. Y el otro es la SIGEN, que lo manejan ellos, la Sindicatura General de la Nación. Pero también está la justicia, y la justicia también hace la vista gorda. Y también está la Comisión de Presupuestos de Hacienda de Diputados, que tenía que fiscalizar cómo se cumple, y la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, que tendría que haber revisado los años 2024 y 2025. Nadie dice nada. El grado de complicidad es muy grande, pero la denuncia de este periodista, este correcto periodista, Hugo Alconada Mon, en La Nación, domingo 9 de agosto del 26, en el día de ayer, hace esta denuncia, es una denuncia penal, por lo que estamos diciendo. Ahora te digo, esto es por el monto, acá deja la huella de actividades, por el monto, aunque es una barbaridad, estamos hablando de 1.000 millones de dólares, por el monto, 1.000 millones de dólares, lo otro eran 660 millones de dólares. Lo que se quedó fueron con 660 millones de dólares. Este muchacho Caputo aplicó 660 millones de dólares, el Toto, 660 millones de dólares en lo que quiere él, o sea, en financiar su propio déficit, financiar su propia política. Pero me enteré que puede ser que hubo un episodio mágico, una desaparición. Eso, ahí vamos. Yo me enteré de eso, porque viste, a mi nena le gusta Harry Potter y viste que hacen aparecer y desaparecer cosas. Bueno, me enteré que hubo una desaparición. En realidad, cuando le preguntan a Bausili, el Fondo Monetario Internacional le exige al Banco Central que informe, porque ellos que creen los dueños del país, nadie le dice nada, el grado de corrupción, autoría, SIGEN, justicia, diputados y senadores, decide el cuerpo. Hay diputados y senadores honestos, pero son la minoría. La mayoría están corrompidas por este gobierno y aceptan lo que este gobierno hace. La mayoría, y el no decide un diputado puede hacer un pedido de informe, un discurso de barricada, pero el que decide es el cuerpo, decide la mayoría en diputados y en senadores. Y la mayoría y en diputados y senadores son corruptos. No le vas a pedir a ellos que investiguen, no le puedes pedir a la Gestapo que juzgue a Hitler. Esto es lo mismo. Pero yo te quiero decir lo siguiente, mirá, lo otro mucho más grave, pero tiene una explicación que es la misma que acabamos de decir. ¿Por qué? Porque ellos en la licitación hacen licitaciones 2 veces al mes. La licitación que hicieron el 28 de julio la hicieron por 12 billones y medio. Vamos a redondear 12 billones. Resulta que cuando entran al Tesoro entran solamente 8 billones. Entonces, por pedido del Fondo Monetario Internacional, el Banco Central tiene que declarar toda la operatoria. El Banco Central
es el agente financiero del Estado. O sea, si viene el Tesoro, el que opera en nombre del Tesoro es el Banco Central. O sea, Claro. el que coloca las letras, el que cobra, el que después le gira el Tesoro es el Banco Central, porque el Tesoro no maneja caja. El que maneja la plata, el efectivo, es el Banco Central de la República Argentina. Yo trabajé en la Secretaría de Hacienda de la Nación muchos años, Sí. en época de Berta, y vos lo que manejás son números. Ahora ni siquiera números, porque lo hacés con un sistema electrónico, pero no ves un solo billete. El que maneja los billetes, y para eso está, es el Banco Central, que es el agente financiero del Estado. El Banco Central fue el que recogió el cobro de esas letras y solamente depositó en el Tesoro, en vez de depositar 12 billones, depositó 8 billones. Ups. Eso fue, la licitación fue el 28 de julio, pero el pago efectivo se hizo el 31, el viernes 31 de julio. El martes, cuando saltó esto de la conferencia de prensa, el martes 4 de agosto aparecieron, como si fuera nada, aparecieron 1.000 millones De repente. de esos 3.000. No lo pueden traer porque esos 3.000 los tienen colocados en estos mismos bancos. Lo mismo que hacen con la plata de vialidad, con este fondo fiduciario que se llama SIS Vial, lo mismo que hacen con esos 3, porque la colocan en muy corto plazo, porque si hay una corrida la sofocan enseguida con esta plata. Claro. Acuerda tasas, si él cobra su comisión segura, acuerda tasas con los bancos y tiene 3 billones de pesos. Recordemos que la licitación fueron 12 billones, 9 aparecieron, primero aparecieron 8 el 31, el día que tienen que aparecer, y el martes 1 billón más. Pero le faltan 3 billones de pesos que tienen los bancos. Esto, si bien no hay ninguna ley que se lo prohíba, es dinero público. Tiene Claro. que aclarar qué hace con ese dinero, cuál es la tasa de interés que cobra por inmovilizar ese dinero, cuáles son los bancos que se benefician. Si hubiera realmente interés en defender nuestra patria, Caputo tenía que estar por lo menos expulsado del Ministerio de Economía por malversación De de fondos. mínima. Y acá tener que dar explicaciones qué hizo con esa plata y por qué lo hizo. Qué desastre. Bueno, Horacio, tenemos que ir cerrando. ¿Vos querés mencionar algo más? Porque ahí, bueno, tenemos que Sí. seguir con... Quería decir que Caputo amerita lo menos juicio político. Lo que pasa es que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, mayoritariamente corrupta, no lo van a hacer. La No. justicia también debe intimarlo. Ante la denuncia del periodista Hugo Alconada Mon, tendría que intimarlo. Y tampoco, hasta ahora tampoco lo hizo. No estaría Y pasando. yo honestamente no creo que lo haga. Bueno, No creo tampoco que lo haga. muchísimas gracias, Horacio. Bueno, veremos cómo sigue todo Muchísimas gracias esto. a ustedes. Un abrazo enorme. Un gran abrazo. Bueno, ahí estábamos escuchando al compañero Horacio Robelli y ahora vamos a ir, como siempre, con la columna sindical, donde vamos a escuchar, nuevos aspectos. Lamentablemente, como ya hemos mencionado, siempre la cuestión de trabajadores y trabajadoras se encuentra no solo en conflicto, sino cada vez en peores condiciones, además de estar en conflicto y movilizado. Así que bueno, vamos a escuchar algunos asuntos que tuvieron lugar esta semana. Buenas tardes, compañeros, y a toda la audiencia un gran saludo. Hoy vamos a reivindicar en el mes del niño la lucha permanente que están llevando adelante en cada dispositivo por atender las problemáticas de jóvenes en conflicto con la ley penal, mis compañeros y compañeras, tanto en lo que tiene que ver con los talleres socioeducativos como en la actividad educativa formal. Y queremos, el título, digamos, que hoy pensábamos es cuál va a ser la propuesta política de los trabajadores que luchamos no solo por reivindicaciones salariales, no solo por resistir, digamos, las políticas de la motosierra de Milei, las políticas de ajuste, que ya trascienden incluso la figura de Milei porque tienen larguísimos años. Toda la historia de este pueblo ha sido la historia por una vida, por el derecho a acceder a una vida digna, un trabajo con una remuneración que permita dar bienestar a los hijos, a las hijas y a la familia completa, ¿no? Por eso en algún momento, los recuerdo de nuestros abuelos que les tocó vivir la década del 30, a la que se les llamó década infame, nos transmitían ese alivio que llegó en el periodo en donde hubo un proyecto de industrialización, hubo un proyecto de sustitución de importaciones que permitió crear muchísimas fábricas en los 3 cordones más importantes del país, en el Gran Rosario, en el Gran Córdoba y en el Gran Buenos Aires,
Y eso marcó un antes y un después respecto a lo que se había vivido desde el comienzo del siglo XX o fines del siglo XIX hasta el 38, 40, que empezó a fortalecerse y robustecerse ese proceso de sustitución de importación. En ese contexto, el 17 de octubre del 45 surgió el peronismo, no solo con el fuerte liderazgo y protagonismo de Perón, de Juan Domingo Perón y de su esposa después María Eva Duarte, sino también el protagonismo de los trabajadores en fábrica, de los peones rurales, que fueron viendo materializarse conquistas que venían reclamando los trabajadores y las trabajadoras desde, como bien dije, desde principios de siglo. Vieron materializarse la conquista del Estatuto del Peón Rural, el derecho a las vacaciones y el aguinaldo, el derecho a la jornada reducida de trabajo. Grandes huelgas fueron ahogadas en sangre por los gobiernos conservadores de esa década infame que ya mencioné, y Perón, en particular, un astuto líder político de la burguesía, pudo establecer una frase que vendría muy bien hoy, que fue que los únicos privilegiados serán los niños. Y realmente muchas familias migrantes de migraciones internas pudieron acceder a un trabajo con obra social y pudieron disfrutar, esos niños que crecieron en esos hogares vivieron cualitativamente mejor que los que habían vivido la década del 20, del 30, del siglo XX, ¿no? Nosotros pensamos que hoy estamos en una situación de retroceso tal, una etapa reaccionaria, digamos, podríamos definirla contrarrevolucionaria, en donde el imperialismo yanqui con sus principales aliados, digamos la élite británica y la élite israelí, han podido demostrar que pueden hacer a la vieja usanza el ingreso a los países a buscar sus recursos naturales o a controlar los territorios en busca de agua, en busca de petróleo, minerales y tierras raras. Y en todo esto, el principal perjudicado de la sociedad es el extremo de la vida que recién comienza, o sea, la niñez, las infancias y también las personas adultas mayores que después de haber trabajado toda una vida, el mercado de trabajo las descarta y el Estado las maltrata, vaciando las cajas jubilatorias y impidiendo, digamos, que accedan a una vida digna. Por todo esto queremos rescatar fuertemente que la lucha que fueron llevando de abajo, desde las autoconvocatorias en las provincias donde las conducciones de los gremios docentes y estatales no estaban a la altura, y en este programa venimos reflejando el desarrollo de grandes huelgas en Chubut, en Santa Cruz, en Río Negro, en Neuquén, o sea, toda la Patagonia, Tierra del Fuego también, estuvo surcada por luchas en donde se iban encontrando en un común denominador no solamente docentes y estatales, sino desocupados de la UOCRA, despedidos del gremio del petróleo. Y bueno, esa lucha fue la que abonó la huelga nacional potente de la CETERA y de ATE Nacional este pasado 3 de agosto. O sea que esta semana arrancó con una cristalización, se cristalizó o se materializó la necesidad de nacionalizar estas luchas. Por supuesto que si queda con la huelga general y la movilización que se hizo el día lunes, aunque hubo otras grandes movilizaciones esta semana, a lo largo de la semana, y grandes luchas también obreras, como la lucha de los obreros de Lácteos Verónica en Bulón, que también ya hemos mencionado, y mientras continúa la lucha de los trabajadores y obreros de FATE en San Fernando, y la lucha en Valentina Alsina Lanús de los compañeros de CIAT, por primera vez en mucho tiempo, digamos desde que está en el gobierno Milei, pudimos demostrar una continuidad o un hilo conductor el día jueves 6, marchando y repudiando la extranjerización de las tierras y el remate de la patria, y ahí pudimos notar que hay una necesidad de esa continuidad y de esa concatenación de hechos que tiene que ir generando la resistencia del pueblo trabajador y las familias trabajadoras. Tal es así que el día viernes 7 hubo una movilización también de muchísimas personas que, a diferencia del día 6, no terminó en represión. Marcharon desde zona oeste y distintos puntos cardinales de la provincia
pero fundamentalmente desde Liniers a Plaza de Mayo, haciendo fuerte referencia en el Día de San Cayetano. En esa movilización confluyeron multisectorialmente distintos sectores, desocupados desde hace muchos años, con personas despedidas recientemente, todos de la misma clase, de la clase trabajadora, jubilados, agrupaciones de jubilados, jubilados independientes, jubilados insurgentes, jubilados peronistas, jubilados de izquierda. Toda esa coordinación de jubilados que miércoles a miércoles le ha estado haciendo un desafío a la pornográfica acción de los funcionarios del gobierno de Milei, que están todos sucios y como una papa, imputados por delitos de corrupción, desde Lugones con el fentanilo contaminado, pasando por Adorni, José Luis Esper, que ya está directamente alcanzado por lo que él proponía, ¿no? Cárcel o bala. Hoy la propuesta que le tiene que hacer el pueblo a este tipo de personajes que de manera, como dije, brutal, nos muestran sus riquezas, sus cascadas, sus casas de campo, mientras la mayoría de los trabajadores y trabajadoras nos endeudamos para llegar a fin de mes, no llegamos, entonces entramos en la lista de morosos o deudores de los bancos, de las financieras, o directamente cae brutalmente la capacidad de alimentar a nuestras familias y de poder usar servicios muy elementales como un colectivo o un tren. Queremos invitar también a través de la columna de la radio, este próximo viernes 14 de agosto, deberíamos estar celebrando el Día del Trabajador de la Niñez y Adolescencia. Quienes pertenecemos al Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires, hemos decidido hace mucho tiempo celebrar nuestros pequeños triunfos, pero fundamentalmente celebrar, brindar por la heroica lucha que estamos llevando adelante como clase trabajadora y como pueblo, haciendo una radio abierta, un acto en la puerta de nuestro lugar de trabajo, que se llama Centro Socioeducativo de Privación de Libertad Ambulatoria. Ahí vamos a hacer una choriciada, vamos a poner un equipo de sonido para que circule la palabra en forma asamblearia, vamos a invitar a todos los trabajadores que les toca estar ese día atendiendo pibes, porque se atiende pibes que están alojados allí, privados de su libertad ambulatoria, por distintos delitos contra la propiedad, fundamentalmente, aunque también hay otro tipo de delitos. Y entonces la idea es encontrarnos ahí con auxiliares, con enfermeros, con trabajadores y vecinos del barrio, con familiares de pibes que están privados de libertad o pibes que ya la han recuperado. La idea es unirnos haciendo una acción reivindicativa del importante rol que jugamos los trabajadores a la hora de proponer otro estilo de vida, otra propuesta de inclusión social que no es la propuesta de la burguesía o que no es la propuesta de las instituciones que hablan de la reinserción social de la persona que ha delinquido y después resulta que no hay ninguna oportunidad ni para el que delinquió ni para el que no delinquió, no hay oportunidades de trabajo. Así que estamos muy esperanzados de poder contar con la presencia de algunos oyentes de la radio el día viernes 14 a las 11 horas en la Roque al 2200, casi esquina 12 de octubre en Banfield, a pocos metros de los tribunales de Banfield. Estamos convencidos que cuando nuestro pueblo junte la fuerza, reúna la fuerza necesaria, vamos a poder avanzar en el camino de la revolución industrial, siguiendo al pie de la letra lo que nuestro pueblo generó con los programas de La Falda y Huerta Grande, y vamos a poder generar todas las unidades alternativas de producción que sean necesarias en cada territorio, en cada barrio, haciendo nuestro lo que nos pertenece, que son los recursos naturales, los ríos, los lagos, las tierras, para poder producir la riqueza necesaria y garantizar ese dictamen de que los únicos privilegiados serán los niños. Bueno, escuchamos al compañero Marcelo Brizuela. Ojalá que haya una buena convocatoria este viernes a la actividad ahí en Banfield. Bueno, pero ahora ya estamos llegando, bueno, ya pasamos un poquito de
segunda parte, digamos, de la mitad de la segunda hora del programa. Se nos hizo un poquito largo, pero ahí estamos como siempre con nuestra compañera Silvia Visconti desde Uruguay, a quien saludamos, ya la estamos viendo. Buenas tardes. Bueno, y acá estamos pasando bastante frío, en Buenos Aires por lo menos. No sé cómo estará allá, del otro lado del Río de la Plata, pero bueno, te escuchamos a ver cuál es tu propuesta para hoy. Buenas tardes, compañeros. Bueno, la verdad que acá hace mucho frío también. Por suerte fue un día de sol y no tan nublado ni con tanta niebla como unos días pasados. Sí. Pero muy frío. Y bueno, yo hoy tenía pensado acercarles otra historia de lucha caracterizada por huelgas de trabajadores. Y en este caso, una huelga que marca mucho la historia de Uruguay, y también la mía personal, voy a ser sincera. Muy bien. Una historia de resistencia a la dictadura que comenzó el 27 de junio de 1973 con una huelga general que duró 15 días y que fue organizada por la Convención Nacional de Trabajadores, que es la central única de Uruguay, la central de trabajadores única. Claro. Voy a empezar por recordar un poco los hechos, que bueno, en la madrugada del miércoles 27 de junio del 73, el Poder Ejecutivo, encabezado entonces por el presidente Juan María Bordaberry, y con las firmas de los ministros de Defensa, el doctor Walter Ravena, y el del Interior, el coronel Néstor Volentini, decretaron la disolución de las cámaras de senadores y diputados y anunciaron la creación de un nuevo organismo que se iba a llamar el Consejo de Estado. Este decreto también estableció, y digo textualmente, prohíbese la divulgación por la prensa oral, escrita o televisada de todo tipo de información, comentario o grabación que directa o indirectamente mencione o se refiera a lo dispuesto por el presente decreto, atribuyendo propósitos dictatoriales al Poder Ejecutivo. O sea, la dictadura diciendo que no tenían que hablar de que había una dictadura, básicamente. Exactamente. Bueno, uno de los semanarios más prestigiosos del Uruguay, el semanario Marcha, tituló en su tapa, es una tapa que todo el mundo recuerda, "No es dictadura", con unas grandes caracteres, y abajo agregaba el decreto, ¿no? Y entonces, bueno, la noticia se interpretó por igual en todos lados, golpe de Estado en Uruguay. Bueno, poco después de que se emitió este comunicado, la zona del Palacio Legislativo fue rodeado por tropas y por carros blindados, tanques de guerra, y una comitiva de integrantes de las Fuerzas Armadas ingresaron al Palacio Legislativo. Los días previos al golpe habían sido días de muchísima tensión, porque el quiebre institucional se venía a venir. Incluso algunos sectores de los trabajadores habían considerado que en el año 68 y en el año 69, cuando se aplicaron permanentemente las medidas prontas de seguridad, era prácticamente una dictadura. Y luego los hechos de febrero del 73, que le dan una amplia participación a las Fuerzas Armadas en las instituciones, fue un golpe no declarado. Pero bueno, lo concreto es que los partidos políticos fueron incapaces en el 27 de junio de hacer algo más que una reunión que ya se venía dando en el Palacio Legislativo, en el que se hicieron discursos denunciando la dictadura, pero no pudieron hacer mucho más que eso. Claro. En cambio, la Convención Nacional de Trabajadores, cuando se conoce el decreto de disolución de las cámaras, asume directamente el enfrentamiento a la dictadura mediante la huelga general y la ocupación de los lugares de trabajo de manera inmediata. La mesa representativa de Montevideo y los plenarios del interior del país pusieron enseguida en funcionamiento una serie de dispositivos de lucha y sabotaje que habían sido acordados con anterioridad, porque la huelga general no fue espontánea, sino que fue organizada con antelación. Fue una decisión estratégica
que habían tomado los trabajadores sindicalizados ya a mediados de la década de los 60, y una decisión que se había arraigado en el seno del movimiento sindical uruguayo porque había sido refrendado por las asambleas sucesivas de los sindicatos. En 1964, cuando se produce el golpe de Estado en Brasil, los sindicatos uruguayos, que habían comenzado ese año el proceso de unificación, un proceso que se terminaría concretando en el año 66, conscientes de los avances que las derechas estaban teniendo, decidieron prepararse para enfrentar de manera colectiva e inmediata, con la paralización de la actividad productiva, cualquier situación que significara una ruptura institucional. Pesaba fuertemente la experiencia brasileña, porque cuando los militares, con el apoyo de gobernadores, derrocaron al presidente João Goulart, el Comando General de Trabajadores de Brasil convocó a la desobediencia civil y a la huelga, pero no tuvo un gran respaldo, y como consecuencia del fracaso de la resistencia popular, miles de obreros, campesinos, estudiantes, intelectuales, políticos, fueron asesinados, torturados, perseguidos o debieron irse al exilio. Así que, concretado el golpe en Brasil, representantes de la Cancillería brasileña y de Estados Unidos empezaron a recorrer América en busca de aliados para crear una organización de seguridad colectiva y establecer una fuerza permanente multinacional con el objetivo de combatir al comunismo y a la subversión. Y bueno, esto es cualquier similitud con situaciones actuales, podemos decir que no es simple coincidencia, ¿verdad? En junio de 1966 se produce entonces un nuevo golpe de Estado en Argentina, que derroca al presidente Arturo Illia, y tampoco allí ni la CGT ni otras organizaciones sociales pudieron ofrecer mayor resistencia. Entonces los trabajadores uruguayos, como decíamos, en proceso de unificación sindical, preocupados por este aumento de las dictaduras, el clima creciente de autoritarismo, los rumores de golpe que había en nuestro propio país, los fracasos de intentos de resistencia que se habían dado en estos otros países vecinos, decidieron en el año 64, a través de la CNT, que en ese momento oficiaba como un organismo coordinador, enfrentar, como decíamos, cualquier intento de golpe de Estado. En el 66, el Congreso de Unificación Sindical ratificó esta decisión y encomendó a una comisión de organización preparar las condiciones para hacer posible la efectiva instrumentación si esto fuera en algún momento necesario. A pasar, claro. Claro, pero había que organizarlo porque estas cosas, si no se organizan, no resultan. Así que durante el gobierno de Pacheco Areco y también en los periodos de dura represión que se dieron allí, se habló de realizar una huelga general, pero esto no se llevó a cabo. En junio, el 26 de junio de 1973, convencido ya de que la disolución del Parlamento era una cuestión de horas, la dirección de la CNT se instaló en la noche en el local de la Federación del Vidrio. Este es un local que está ubicado en un barrio muy popular, un barrio obrero y popular del Uruguay, que es el barrio de La Teja. Ajá. Y se eligió porque, bueno, esto da una buena posibilidad de salir, escaparse, si llegaban a ser allanados. Claro. Porque comunicaba por los fondos con otro sindicato y de allí se podía salir. Claro, había una ruta de escape. A una zona de villa, ¿verdad? Y entonces era fácil escaparse por allí. Claro. Bueno, enseguida se redactó un documento que en esa época se mimeografiaba, así que se hicieron miles de copias de mimeógrafo, y este documento se leyó en las fábricas, en las facultades, en las oficinas y en todos los lugares donde era posible que hubiera concentración de trabajadores, esto tanto en Montevideo como en el interior del país.
En la proclama, la Convención Nacional de Trabajadores, dando cumplimiento a una decisión tomada años antes, llamaba a esa huelga con ocupación de los puestos de trabajo. Hace algunos años, cuando entrevisté a una serie de dirigentes sindicales sobre esta huelga, una dirigente histórica del Congreso Obrero Textil, Jorgelina Martínez, nos decía: en la fábrica Alpargatas había un turno que trabajaba de las 10 de la noche a las 6 de la mañana. Como la fábrica quedaba cerca del Palacio Legislativo, los obreros se enteraron tempranamente del golpe de Estado, al ver que soldados rodeaban el Parlamento. Claro. Los trabajadores no se fueron a sus casas, sino que se quedaron allí a ocupar, y a las 6 se les sumaron quienes entraban a esa hora. Ellos no esperaron a los dirigentes, asumieron lo que se había decidido mucho antes. Algo similar a esto lo refieren los trabajadores de la salud, que comenzaron a organizar las guardias para asegurar el servicio de urgencia a la noche. La historia se fue repitiendo en cada lugar de trabajo. En la mañana del 27 de junio, la mesa representativa de la CNT se reunió, ratificó la medida y convocó a sumarse a las organizaciones sociales y estudiantiles hermanas. La huelga generó asambleas en fábrica, talleres, oficinas. Se crearon brigadas para informar al barrio y recoger víveres para las ollas de los lugares de ocupación. Los estudiantes de secundaria, de UTU y de magisterio, así como los cooperativistas o los trabajadores de talleres pequeños, se acercaron a las fábricas a ocupar o a los locales universitarios ocupados por la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay. Yo los invito a escuchar un tema de los orimareños con letra de la poeta Idea Vilariño, que de alguna manera, aunque se refiere a otro periodo histórico, expresa el espíritu de estos días. Adelante. De todas partes vienen sangre y coraje para salvar su suelo. Los orientales vienen de las colinas con lanza y sable, entre las hierbas brotan. Los orientales salen de los poblados del monte, salen, en cada esquina esperan los orientales. Porque dejaron sus vidas, sus amigos y sus bienes, porque les es más querida la libertad que no tienen, porque es ajena la tierra y la libertad ajena, y porque siempre los pueblos saben romper las cadenas. Eran 10, eran 20, eran 50, eran 1000, eran miles, ya no se cuentan, rebeldes y valientes se van marchando, las cosas que más quieren, abandonando, como un viento que arrasa, van arrasando, como un agua que limpia, viene limpiando. Porque dejaron sus vidas, sus amigos y sus bienes, porque les es más querida la libertad que no tienen, porque es ajena la tierra y la libertad ajena, y porque siempre los pueblos saben romper las cadenas. De todas partes vienen sangre y coraje para salvar su suelo. Los orientales
vienen de las colinas con lanza y sable, entre las hierbas brotan los orientales, salen de los poblados del monte, salen, en cada esquina esperan los orientales. Bueno, en esta especie de patriada que fue esa huelga general, los estudiantes también tuvieron un papel relevante. Su participación acompañó las movilizaciones de los zonales de la CNT, haciendo pintadas, volanteadas, y también arrojando miguelitos o apedreando ómnibus para garantizar el paro de transporte, claro, ya que las unidades de la empresa Cuxa, una de las empresas más importantes de ómnibus en Montevideo, fueron manejadas por militares. Por intervenir en estas actividades de agitación y de propaganda, muchos estudiantes fueron detenidos y también hubo 2 asesinados por la represión en estos días, ambos estudiantes. Ramón Peré, estudiante de veterinaria de 28 años, y Walter Medina, estudiante secundario de 16 años. Las autoridades universitarias apoyaron la huelga, ocuparon los edificios universitarios junto a los estudiantes, y el 6 de julio el Consejo Directivo Central de la Universidad realizó un acto en el Paraninfo de la universidad. Cuando el acto terminó, iniciaron una marcha hacia el obelisco de los constituyentes. Hubo una fuerte represión, decenas de heridos, entre ellos los decanos de las facultades de Derecho y de Medicina. Durante la huelga, el mimeógrafo y el planógrafo, la radiobemba, la brocha gorda y la crayola fueron los principales instrumentos de propaganda. La Gran Paz Miguelito y las piedras, los instrumentos para asegurar el paro de transporte. El sabotaje sirvió para trabar la ocupación militar de la planta de combustibles de ANCAP. Las caminatas, las bicicletas y alguna motocicleta que otra reemplazaron a los ómnibus que no funcionaban. En el interior del país la realidad tuvo sus particularidades porque es un medio caracterizado como más conservador, y los dirigentes sindicales y los trabajadores sindicalizados se decía que estaban todos fichados en estos lugares que por las cercanías todo el mundo se conoce. Muchos centros fabriles importantes, las oficinas públicas y los bancos del interior también fueron ocupados, pero rápidamente fueron desalojados por las fuerzas conjuntas. La actividad, sin embargo, de los puertos de Paysandú, Fraiventos y Dolores fue prácticamente nula durante toda la huelga. Pese a estas dificultades, en todas las capitales departamentales hubo volanteadas, pintadas y manifestaciones relámpago. En estos días se sucedieron allanamientos, desalojos de los lugares ocupados, que fueron cada vez más violentos, detenciones y persecución. En medio de esta situación, el ministro del Interior, Néstor Volentini, se comunicó telefónicamente con el local central de la CNT e invitó a los obreros a una reunión para parlamentar. En esa reunión, que se realizó en la sede del Ministerio del Interior, el ministro ofreció otorgar un aumento salarial que reclamaban desde hacía mucho tiempo los trabajadores y que contemplaba sus aspiraciones, y la inclusión de rubros en el presupuesto para aumentos a los trabajadores públicos a cambio del levantamiento de la huelga. La respuesta de la CNT, después de discutir, se concretó en 5 puntos. La CNT, en representación de la clase obrera, reclama al Poder Ejecutivo, decía: 1. Garantías para la actividad sindical, política y la libertad de expresión. 2. El restablecimiento de las garantías y derechos constitucionales. 3. El saneamiento económico con nacionalización de la banca, el comercio exterior y la industria frigorífica. 4. Recuperación del poder adquisitivo de los salarios, de los sueldos y de las jubilaciones. 5. Erradicación de las bandas fascistas que operan en el país. Frente a la imposibilidad de acordar con la CNT el levantamiento de la huelga, el gobierno ilegalizó a la Central Obrera. Dispuso la incautación de sus bienes, la detención de sus dirigentes para ser sometidos a la justicia, acusados de rebelión, sedición azonada, instigación pública a delinquir, desacato y otra cantidad de delitos más.
El 4 de julio requirieron la captura de 52 dirigentes de la CNT. Sus nombres, sus datos y sus fotos fueron ampliamente divulgados. Asimismo, el Poder Ejecutivo autorizó a despedir a las empresas sin indemnización a todos los trabajadores que no se presentaran a trabajar inmediatamente, a la vez que aumentaron los allanamientos y las operaciones rastrillo. Cientos de militantes fueron detenidos y llevados al cilindro municipal convertido en cárcel, ya que las comisarías y las dependencias militares no daban abasto para albergar a tantos detenidos. Los desalojos y las reocupaciones se sucedían, pero cada día aumentaba más la violencia. La situación se iba tornando cada vez más difícil, la verdad. El 9 de julio, 13 días después del golpe de Estado, la CNT, los gremios estudiantiles y las organizaciones sociales hermanas, así como el Frente Amplio y los sectores del Movimiento de Rocha y por la Patria del Partido Nacional, organizaron y convocaron a una manifestación por 18 de julio. La convocatoria se hizo de manera compartimentada, obviamente, y el periodista Rubén Castillo, desde CX8 Radio Sarandí, convocó solapadamente, repitiendo los versos de García Lorca del poema Llanto por Ignacio Sánchez Mejía, repitiendo, a las 5 de la tarde en punto. Esta movilización, todos quienes participamos recordamos con emoción, fue quizá el momento más fuerte de esa huelga general. Unos minutos antes de las 5 de la tarde, el centro de la ciudad parecía desierto. Algunas personas caminaban por la vereda o por las galerías de 18. A la hora señalada, mientras sonaban las campanas de la catedral, un mar de gente llenó la calle, desplegando banderas y carteles, cubriendo las calles y veredas de volantes y de gritos, haciendo realidad la convocatoria que decía, a las 5 en punto de la tarde, entre la libertad y la independencia, que es el nombre de las dos plazas entre las cuales se realizó la manifestación. Mirá vos. Y entonces se desplegó una durísima represión, tiros, gases, lanzaguas, un pueblo resistiendo, parados incluso en los lanzaguas para evitar que giraran, dando vueltas chanchitas, dispersándose y volviéndose a la 18 de julio una y otra vez. Después llegaron los tanques y los blindados y bueno, toda la calle se militarizó. La manifestación del 9 de julio fue el momento más alto de la confrontación con la dictadura a casi 2 semanas de iniciada la huelga. 2 días después, la huelga se levantó. Levantada la huelga, tanto en los sindicatos obreros como en los gremios estudiantiles, existía la necesidad de discutir, de valorar, de debatir si fue oportuna o no su levantamiento, pero las persecuciones, la presión o la forzada clandestinidad hizo difícil hacerlo. Se levantó el revanchismo patronal y miles de trabajadores fuimos despedidos. La huelga general de 15 días contra la dictadura fue y sigue siendo una de las páginas más conmovedoras de la lucha de los trabajadores uruguayos. Tremendo, impresionante. Bueno, por siempre, ¿no?, en nuestra memoria este tipo de lucha, porque así es como se forja y que lamentablemente muchas veces también pasa esto que siempre decimos aquí, que estos episodios quedan muchas veces cubiertos, ¿no?, olvidados o incluso desdibujados, ¿no?, porque precisamente la idea siempre es esa, ¿no?, que no se acumule memoria de lucha, que no se recuerden a los héroes, ¿no?, y las heroínas de la clase obrera y del pueblo en general. Así que bueno, muy bueno todo tu aporte mencionando esta lucha que forma parte de tantas otras, ¿no? Sí, la verdad que sí. Estamos unidos por las luchas en toda América. Bueno, con esto me despido yo hasta la semana próxima. Ahí va. Muchísimas gracias, Silvia. Como siempre, un gusto todo esto. Y bueno, nosotros también aquí nos vamos despidiendo. Hoy, bueno, por ahí el programa tuvo otra dinámica. Tuvimos un móvil de calle, digamos. Así que bueno, el lunes próximo seguro nos estamos escuchando nuevamente. Recordamos brevemente que hace 3 años, un día como hoy, caía el compañero Facundo Molares, un militante internacionalista argentino,
que participó en diversas luchas en Colombia y en Bolivia, y muerto a manos de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Hoy se cumplen 3 años de su desaparición física, así que los recordamos como a tantos compañeros y compañeras que son tan necesarios, ¿no?, para la liberación del pueblo. Nos vemos, hasta el próximo lunes.